compañeros de oración. Quiero invitarle para que usted vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, el capítulo 26, el versículo 36, de acuerdo a la traducción Reina Valera. Jesús está orando, gustaba de la oración, a Jesús le gustaba el ayuno, como le gusta a ustedes también, y me gusta a mí. Pero en ese momento Jesús iba a emprender, iba a terminar, digamos así, su ministerio, y iba a pasar por un momento demasiado difícil, y él lo tenía claro, y él dijo: si yo no voy a buscar al Padre para que venga la fortaleza para mi vida, yo no puedo hacer nada. Entonces Jesús se aparta de sus discípulos y comenzó a orar. Digamos, comenzó a hablar con su papá. Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 36 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, y aquí más, y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. ¿Qué quiere decir? Que el único que no estaba en ese momento durmiendo, ¿quién era? Judas. Judas se había ido a ganarse el billete como no tenía que ganárselo. Entonces, en estos textos, en estos versículos, vemos el relato de ese momento crucial de Jesús, un momento de agonía, donde Jesús estaba en el huerto, donde Jesús tuvo esa comunión con su Padre, abrió su corazón delante de su Padre y le dijo cómo estaba. Esa es la oración: abrir nuestro corazón delante de Dios y ser sinceros con Él, porque a Él no se le puede engañar. Abrir el corazón delante de Dios y decirle: Señor, yo me siento en estas condiciones. Padre, yo estoy así, mi alma está muy triste, me siento en estas condiciones y por eso necesito de la ayuda tuya, Señor. Jesús lo hizo, y si Jesús, el Hijo de Dios, lo hizo, ¿por qué no lo hacemos nosotros también? Él tenía una razón de peso. Tenía una razón de peso para poder acercarse a Dios en ese momento y poderle suplicar a Dios que le diera fortaleza, que le diera valentía para soportar lo que venía más adelante. Porque Jesús sabía que Él esperaba. Jesús sabía que le esperaba la traición, sabía que le esperaban los azotes, la corona de espinas, los vituperios, la gente que le iba a menospreciar, a escupir. Jesús sabía que había gente que Él había alimentado, que había sustentado, había sanado. Sabía que había gente que Él había liberado de demonios. Él sabía que había gente allí
que lo iban a menospreciar y le iban a decir crucifícalo. Él lo sabía, por eso necesitaba orar a su Padre. ¿Cuántas cosas usted sabe que están por venir? Y no es porque tenga, como predicaron aquí Mauricio y Nidia, y gracias por dejarse usar por el Señor, hermosa la palabra, a mí me ministró también, gracias al Señor y a ellos. Pero es saber que no es como dijo Job, que lo que presintió eso le vino. Pero es saber que hay momentos en que hay situaciones en que uno sabe que van a venir, en que uno no puede, como decía mi padre, tapar el sol con un dedo o con la mano. Saber que hay cosas que vienen, pero que es necesario que yo busque de Dios para poder ponerle solución a esto. Y Jesús lo sabía. Entonces todos necesitamos, por eso viene y uno se hace una pregunta: ¿por qué Jesús le dice a sus discípulos que velen con él? ¿Por qué Jesús necesitaba de esos compañeros allí que estuvieran atentos en la situación tan difícil que él estaba viviendo? Porque Jesús dice en la palabra, dice allí que él comenzó a entristecerse, que él comenzó a sentir una agonía, un dolor allí, porque sus fuerzas comenzaron a faltarle, y en ese momento necesitaba de alguien, un compañero, que al menos se diera cuenta de cómo estaba la situación de él. Mi pregunta es: ¿cuántas veces usted y yo necesitamos en esos momentos tan difíciles, necesitamos de un compañero, una compañera, alguien que esté allí, que siquiera nos ponga cuidado, que nos escuche cómo estamos? Jesús no necesitaba que oraran por él, aunque él no era un orgulloso, un altivo, un arrogante, él no era un sobrado ni nada de esto, pero sí le dijo: sabe que yo necesito que ustedes velen conmigo, que ustedes me acompañen, que ustedes se den cuenta de ese momento que yo estoy viviendo. ¿Sabe que es duro cuando se está viviendo una situación tan difícil y todo el mundo lo ignora? ¿A usted le ha sucedido que usted está viviendo una situación de tristeza, de dolor, de angustia, una tribulación fuerte, un desierto fuerte, y usted quiere hablar con alguien y nadie le pone cuidado? Así cuando usted busca y dice: yo necesito que alguien me ponga cuidado, y ninguno le pone cuidado. Todos necesitamos un compañero. Todos necesitamos. Getsemaní, ¿qué significa? Agonía, angustia, dolor intenso, y es el lugar donde pasó tiempo. Jesús pasó tiempo a solas con Dios. Qué bonito es, como el apóstol Pablo dice, que debemos orar sin cesar. Qué bonito es que en esos momentos de agonía, de dolor, cuando viene esa presión, cuando viene esa angustia, el Señor dice: vengan a mí los que están angustiados, vengan a mí los que están atribulados, vengan a mí los que están desesperados, vengan a mí aquellos que tienen problemas en su hogar, vengan a mí aquellos que tienen problemas de salud, vengan a mí los que tienen problemas financieros, y vengan a mí los que tienen problemas emocionales, sentimentales, que yo les voy a hacer descansar, dice el Señor. Mateo 11:28. Vengan a mí, traigan esas cargas, que yo soy el único que los puedo ayudar a descansar. No se apoyen en el brazo del hombre, maldito el hombre que confía en el hombre y se apoya en su brazo. Apoyémonos en el brazo de Dios. Y por eso es necesario, cuando dice Jesús: vengan a mí, es necesario que usted y yo vayamos a tener una intimidad con el Padre, y esa intimidad con el Padre es a través de la oración. ¿Cuánto tiempo está orando usted diariamente? Yo no vengo a acusarle, yo no vengo a condenarlo, que Dios nos guarde de esto, pero sí para motivarle, para invitarle, para que usted y yo comencemos a implementar más la oración. Esta iglesia, en el nombre de Jesús, se va a convertir en una iglesia de oración.
estamos orando nosotros, allá como equipo de trabajo, con los servidores, todos los que están sirviendo, logística, alabanza, niños, intercesores, todos estamos orando para que Dios coloque un compañero, una compañera de oración. Alguien que cada vez que doble rodillas esté diciendo: aquí está mi compañera, aquí está mi compañero, que yo quiero levantar una oración por él o por ella. ¿Le gusta? Sí nos gusta, ¿cierto? Entonces, la situación de Jesús no era fácil. En el versículo 37, tomó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo: mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. Quédense aquí y acompáñenme, velen conmigo. ¿Sabe qué me gusta de Jesús? Que no fue una persona que se sintió ni inferior ni superior a nadie. Que Jesús fue alguien que aprendió a sincerarse. Su situación era de tristeza, su situación era de dolor, su situación era de angustia. Y no es como de pronto alguien, pastor o líder o lo que sea, alguien que dice: ay, qué tal que se den cuenta que yo estoy triste, qué tal que se den cuenta que yo estoy angustiado, qué tal que se den cuenta que yo lloro, qué tal que se den cuenta que yo también me enojo. ¿Hay alguien que se enoje aquí? ¿O solo el pastor le sucede eso? Ay, qué tal que se den cuenta. No, qué tal no. Asincerémonos, seamos íntegros, seamos transparentes y presentémonos delante de Dios y digámosle: Señor, yo estoy triste. ¿Hay alguien triste en esta mañana? Tranquilo, si usted está triste, aquí no lo vamos a sacar de la iglesia. Ninguno le va a decir: ay, yo me quito del lado suyo porque usted está triste. No, sencillamente es algo que es normal. Uno siente dolor, siente tristeza, decepción también y tantas cosas, pero en ese momento es de sincerarse uno delante del Señor. Y si usted tiene ese compañero, ese amigo, esa amiga de oración, es para que usted abra su corazón y le diga: en estas condiciones me siento. Yo ya tengo mi compañero de oración. Mi esposa por ahí está orando. Ella no sé si ya la tendrá o no, porque como dijo la reina, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Ya? Ahí no es de que: ay, no, es que a mí me cae bien la hermanita, yo quiero que ella sea mi compañera. Hombre, cásese entonces. Pero la verdad es que es necesario que todos tengamos quien nos escuche. Y para que esté el pastor, claro, nosotros estamos para escucharle, pero qué bueno que alguien que esté a su lado, que Dios le coloque, esté con usted en esos momentos difíciles. Santiago capítulo 5, versículo 13, porque es que cuando Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, que hay que orar sin cesar, también Santiago dice en el capítulo 5, versículo 13, dice lo siguiente. Está diciendo: ¿está alguno entre vosotros afligido? ¿Hay alguien afligido en este lugar? ¿Cuál es la solución? ¿Haga qué? Oiga, mire, me gusta eso que dice Santiago. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Váyase a pasear, consígase novia, consígase novio, consigue esposo, consigue esposa, si no es casado o no es casada. Escuche. ¿Está alguno afligido entre vosotros? Hermano, pues váyase y tírese un piscinazo, pues chévere ir también a eso. Pero lo primero que dice el Señor es que haga qué. ¿Está triste? ¿Hay alguien triste, afligido aquí? Haga oración. La otra vez cuando mis hijas me decían, bueno, ya todas son adultas, estaban más pequeñas: papi, yo quiero tal cosa y esto, ore. Porque si usted ora, me ayuda a orar, Dios también le escucha y Dios provee a través de este servidor. Pero si no me ayuda a orar, y esa es una clave muy buena que usted le puede decir a sus hijos, cuando le piden y le piden y le piden, así sea un niño, le dice: ayúdeme a orar, papito.
Si usted le dice que le ayuda a orar, ¿es por qué? Porque usted también ora. No un conchudo que no ora y le dice al niño que ore. Si usted le dice al hijo, ore, ayúdeme a orar, es porque usted es de las personas que dobla rodillas, que su hijo cuando lo ve allí, su hija cuando se levanta y lo ve con las rodillas dobladas allí orando, ese es un buen ejemplo para ellos, porque está buscando del Padre, está orando allí. La oración, Santiago capítulo 5 versículo 13, estamos allí. ¿Está alguno entre vosotros allí afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No ponga cara de revólver en medio de la alabanza ni nada de eso, que aquí nadie se va a asustar por eso. ¿Están alegres? ¿Hay alguien alegre acá? Cante alabanzas. Hay alabanzas en rancheras también. ¿A usted le gustan las rancheras? Es que a mí me gusta Antonio Aguilar, Cornelio Reina, me gusta. No, ahora hay otros Cornelios cristianos que le pueden cantar las rancheras, pero en música cristiana y canciones cristianas. Y dice algo más: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a quién, al pastor, al líder, a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre de quién, del Señor. Usted puede orar. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios. Usted ha sido empoderado, empoderada para llevar la unción del Espíritu Santo y ser usado por Dios para sanar a ese enfermo también, o a esa enferma. Todos hemos sido llamados a esto. Y dice algo más, 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Escuche, no es que usted vaya ni yo vaya a perdonar pecados. Es que en medio de la oración, cuando vamos a orar por un enfermo o una enferma, lo primero que debemos llevarle, si no es creyente, llevarlo a hacer la oración de fe. Y una vez que ore, haga la oración de fe, reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador, ¿qué va a suceder? Que va a confesar, le va a llevar a confesar los pecados y a decirle: Señor, he pecado contra el cielo y la tierra. ¿Aquí hay alguien que haya pecado? ¿Hay alguien que esté pecando en este momento con sus pensamientos? ¿Hay alguien que esté pecando en este momento, que está usando el celular para lo que no es? ¿Hay alguien que está pecando en este momento? Entonces dice el Señor que hay que confesar los pecados. Hay que confesar los pecados, y Él es fiel y justo. Escuche, no solo para perdonarnos, sino para limpiarnos de toda maldad, de toda iniquidad. Dios es fiel y Dios es justo también. Por eso nos perdona los pecados. No le pasa lo de nosotros, que nos guardamos y nos guardamos. No, Dios nos perdona todos los pecados. Por eso el Señor es claro a través de su palabra, y dice el versículo 16: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis ¿qué? Sanados. Porque la oración eficaz del justo puede mucho, y estamos en medio de justos aquí, y puede mucho esa oración que usted hace, que yo hago, porque tiene poder. La Biblia dice que el poder, que la muerte, la vida y la muerte están en el poder de ¿qué? De la lengua, y el que la ama come de esos frutos. Ese fue uno de los textos del semillero el viernes. El título fue veneno que mata. No es la mata que mata, no, es el veneno que mata. Entonces, saber que usted y yo tenemos la autoridad. Escuche algo, iglesia. Cuando dicen vamos a hacer una reunión de adoración, nosotros tenemos los miércoles reunión de adoración y oración de 1 hora. Y cuando se escucha por allá la palabra oración, ya me dio pereza. La oración no tiene que convertirse en una carga para nadie. La oración no tiene que convertirse en una rutina, porque nos volvemos camanduleros nuevamente. No nos falta sino la camándula y seguir todos los días: Padre, gracias por la comida, amén.
Al otro día coge otra pepita. Padre, gracias por la comida, amén, hasta que termine la camándula. Nosotros, Dios nos ha llamado a salir de la rutina en la oración. De esa rutina, la oración no se tiene que convertir en un agüero. La oración no se puede convertir en una repetidora allí, vanas palabrerías, como Jesús le dijo a sus discípulos: cuando ustedes oren, no repitan vanas palabrerías, porque eso es lo que hacen los gentiles. Cuando ustedes oren, entren en lo secreto, cierren la puerta, y allí en lo secreto está con el Padre, y en público el Padre los va a recompensar. Yo no tengo necesidad de estarle diciendo: yo oré 1 hora, oré 2 horas, oré 3 horas. Yo me meto en el cuarto y allí no me saca nadie. Pues si se tira a dormir y es dormilón. Y sabe que yo no necesito decirle: yo ayuné, porque la Biblia dice: usted no ponga cara pálida. No mantenga con la cabeza agachada diciendo: ay, yo ayuné y me duele el estómago. Yo ayuné 3 días, 21 días, 40 días y tiene una barriga más grande que la del pastor. Eso es mentiras. ¿Sabe qué dice Jesús? Por sus frutos los conoceréis. Usted puede orar 5 minutos, puede orar 2 minutos, puede conocerse un versículo, pero aplíquelo a su vida y le voy a dar mejor fruto que aquel que dice que ora 3 horas, 4 horas. Por el fruto se conoce la gente. No es necesario entrar en una vigilia para conocer cómo está el hermano. Sencillamente escúchele hablar. Sencillamente mire el fruto sin llegar a juzgarle, pero eso me da a entender cómo está la persona con Dios. Amén. Por eso es que a usted y a mí nos dicen las personas que nos conocieron un día por allá en la inmunda. Por eso es que nos dice: oiga, usted ha cambiado, usted habla diferente. Aún lo físico suyo, su cara es diferente. Yo pensaba que estaba más viejo. Y entonces a mí me preguntan: ¿cuántos años tiene? Yo le digo 45. Y yo: ay, yo pensé que tenía más años. Escuche, la oración no es una rutina. La oración no es una carga. La oración tiene que ser un deleite. La oración es una necesidad. ¿Cuántos necesitan almorzar hoy? Hay alguien que dice: no, yo paso de largo, yo voy a ayunar. La oración es una necesidad. Si a alguien le dan deseos de orinar y está que no se aguanta, seguro que usted se para y va y orina, porque aquí no se nos va a orinar en el salón. Es una necesidad la oración. Es algo como grotesco lo que le estoy diciendo, pero así es la oración. Si usted se cepilló hoy, ¿cuántos se cepillaron hoy sus dientes, su boca? Ay, a mí se me acabó la crema. Tenga la plena seguridad que la ha rajado y le ha metido el cepillo por allá, pero sacó crema, ¿o no? ¿Alguien lo ha hecho o no lo ha hecho? Entonces no vengan a chicanear acá. Entonces, ¿qué pasa? Que es una necesidad. Usted ve el tubo así flaquito, ya no le pone el pie y lo arrastra así. A ver si le sale algo de crema. ¿Sabe por qué? Porque es necesario que usted use crema en su cepillo para cepillarse. La oración es más necesaria todavía. Si no hay crema hoy, coja bicarbonato, coja sal, coja limón o coja bocarada de agua o dele un beso a su mujer y listo. Pero es necesaria la oración. Escuche, cada vez que usted se levante, órele a Dios. Órele a Dios. Y le voy a decir algo. Yo me cepillo primero y ahí sí, cuando hablo de cepillo no es peinarme, cepillarme, porque yo me arrodillo a la madrugada a orar, a hablar con Dios. ¿Y qué? ¿Y es que Dios no lo escucha si no se ha lavado la boca? No, me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo. De pronto, si alguien tiene mal aliento y se arrodilla, hasta usted mismo no aguanta y se para de ahí y se desconcentra. Es la verdad. La iglesia tiene que recibir una palabra muy clara.
Aquí no es decir, ay no, ay somos cristianos y a mí no me sale mal olor de mi boca. No se cepille y verá. A mí no me van deseos de orinar, no orine y verá. Es algo muy natural, hermano. Si usted cumple con esas necesidades, ¿por qué no cumplir con la necesidad de la oración? La oración es así. Entonces, ¿cuándo debo orar? ¿Cuándo cree usted que debe orar? A toda hora, sin cesar, a cada momento que usted estaba clamándole a Dios por una bendición, estaba diciéndole, Señor Dios Todopoderoso, yo quiero esto. Nosotros le estábamos pidiendo a Dios un carro nuevo y cuando lo recibí, lo primero que hice delante de quien nos lo vendió y todos nos paramos fue a orar con mi esposa y a bendecir ese vehículo y a darle gracias a Dios porque se cumplió la promesa que un día Dios me hizo para su gloria y para su honra. Es así. Es decirle a Dios que si Dios hoy me entregó la bendición, sea el contrato, sea la vivienda, sea lo que sea, en lo material, en lo espiritual, Dios me dio esa herencia, esos hijos, Dios la empresa me la está haciendo crecer. Hay que darle gracias a Dios antes y después también, porque hay que cuidar la bendición. Hay que cuidar la bendición. Dios le dio a usted una bendición muy grande, no hay que maldecir la bendición. La Biblia dice que de una misma fuente no pueden salir agua dulce y amarga. De esta fuente, su boca y mi boca, tienen que salir palabras de edificación, palabras que agraden al oyente. Y el primer oyente se llama el Espíritu Santo de Dios. Tiene que salir ese tipo de palabras y esa es la oración. Salmo 18:6 dice: pero en mi angustia clamé al Señor, sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda. Él me oyó desde su santuario mi clamor y llegó a sus oídos. En la angustia, dice David, yo oré al Señor. Él no se inclinó a sus riquezas, a su ejército, a sus generales. Dice que yo en mi angustia, dice allí, invoqué ¿a quién? A Jehová, al Señor. En mi angustia lo primero que yo debo hacer es buscar ¿a quién? A Dios, dice Isaías, mientras pueda ser hallado. Y es oraciones sencillas. Mire, hay gente que pierde mucho tiempo chateando. Haga de cuenta que comienza a chatear con Dios y escríbale a Dios. Y escríbale. ¿Cuánto tiempo duran chateando? Ese tiempo dedíquenlo también a Dios. Comiencen a chatearle a Dios, mandando audios. Hay gente que se agarra a darle y darle a eso y se idiotizan. Hombre, debemos idiotizarnos entonces con Dios. Pastor, entonces ¿que usted cree que es pecado el celular? No es pecado. El pecado es perder el tiempo en algo que no edifique, que eso sí es pecado. El pecado es no tener la intimidad, el tiempo con Dios, cuando Dios nos da toda esa oportunidad. Tenemos, gracias a Dios, buena vista, tenemos buen oído, Dios nos enseñó a leer, Dios nos enseñó, nos ha dado las herramientas, la tecnología, para que aprendamos a recibir palabra, a leer la Biblia. Dios nos ha dado el tiempo para todo. No es que no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo. La Biblia dice, Eclesiastés 3, que hay un tiempo para todo. Hoy Dios me ha dado el tiempo para predicar, pero no sé cuándo ya no me dará tiempo para predicar, sino para morir. Y eso dice la Biblia. Entonces, por eso hay que aprovechar el tiempo. Porque hay algo, hay que desatar la oración, desate la oración. Mire, aquí sentados pueden haber mujeres y varones que son muy usados por Dios en la oración, pero está allí quietico, quietica. Hay que desatar ese poder de la oración.
Por eso David en el Salmo 24 dice lo siguiente, en el versículo 4. Salmo 24, versículo 4. Dice, el limpio de manos, Salmo 25, versículo 4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado. Le voy a decir algo muy importante, iglesia. Con base a este texto le voy a dar 3 cosas rápidamente, así que si las aplicamos en la oración, va a cambiar nuestra vida y va a cambiar todo nuestro entorno. Eso inicia ese versículo 4, David diciendo, muéstrame. Ese muéstrame porque David estaba diciéndole al Señor, muéstrame los caminos. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen bien, pero son caminos de mal. Hay veces yo tomo decisiones que para mí son muy sabias. Cuando yo tomo decisiones que van sin la dirección de Dios, no son decisiones sabias. Por eso David, aún un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, reconoció que necesitaba que Dios le mostrara esos caminos. ¿Cuántas decisiones, cuántas veces hemos emprendido cosas que Dios no tiene nada que ver? Y después de que estamos metidos ahí, si nos rascamos y decimos, Señor, por favor, ayúdame a salir de esta. David le estaba diciendo, y cuando Dios nos muestra sus normas y su voluntad, todo sale bien. Amén. Y no siempre es fácil. No siempre es fácil aprender a escuchar la voz de Dios. Escuche. Y no siempre es fácil obedecer la voz de Dios. No siempre es fácil, iglesia, pero no es imposible obedecer la voz de Dios. Un día Jesús estaba en medio de su predicación y Jesús estaba allí con sus discípulos y se acercó un joven igual que el que tiene usted a su lado. Se acercó y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer yo para heredar el reino de los cielos? ¿Qué debo hacer yo para ser salvo? Entonces Jesús le dijo, cumple los mandamientos. ¿Y qué dice este joven? Todos los he cumplido, ¿cierto? Y Jesús, como la conoce toda, Jesús sabe qué es lo que tenemos nosotros reservado allí, que no lo queremos sacar, que eso es perjudicial. Y Jesús le conocía la avaricia de ese joven, la tacañez del joven. O sea, muy diferente que los que estamos aquí. Y entonces Jesús le dice, sí, qué bueno, le aplaudo eso. Cumple los mandamientos. Le aplaudo que quiera ser del reino de los cielos. Pero entonces venda lo que tiene y se lo va a dar a quienes, a los pobres. Y el joven dice, gloria a Dios, eso era lo que estaba esperando, maestro. Eso era lo que estaba esperando, que me dijera, que vendiera todo y que se lo diera a los necesitados. Dijo, no, se puso triste y se fue. Se puso triste porque le tocaron su billetera. Chévere la predicación, pero me hablan de diezmo y eso no me gusta. Entonces se puso triste y se fue. ¿Sabe que él le estaba diciendo, le estaba haciendo una pregunta a Jesús? Le estaba diciendo, maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dio la respuesta. Y hay respuestas de Dios, hay consejos de Dios, hay dirección de Dios, una consejería de Dios que no nos gusta. Por ejemplo, por ahí escuché a alguien que estaba diciendo, Señor, yo quiero que cambie mi mujer. Cámbiala, cámbiala. Uy, no, esa lengua no mata. Yo creo que no mata, destruye. Cambia a mi mujer, cambia a mi mujer. Y yo cuando le escuché eso, me dio risa porque yo conozco algo del proceder de esa persona. Entonces, el primero que tiene que ser cambiado es él.
Hay cosas que no nos gustan. Si Dios le dijo a este joven, vende lo que tiene y entréguelo. Si Dios nos dice a nosotros, quite eso que tanto le agrada, sáquelo de su corazón y verá que va a haber mejores resultados. Por ejemplo, alguien dice, Señor, yo quiero cambios para mi vida. Quiero cambios ministeriales, quiero cambio para mi casa, Señor, que todo cambie allí, que haya unidad, Señor, que nos amemos más con nuestro cónyuge, que nos amemos más con nuestros hijos. Padre, yo quiero sacar de todas esas deudas de mi casa. Yo quiero algo diferente, Señor. Y si Dios le dice, bueno, hijo, usted quiere algo diferente o hija, ahora no duerma hasta las 10 de la mañana, se va a levantar a las 4 de la mañana y va a comenzar a orar. Entonces la persona se queda triste y dice, no, Señor, yo también sigo con mi dormida. ¿Sí me hago entender? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque muchas cosas que Dios nos dice que debemos hacer no nos gustan, desafortunadamente. Por eso David estaba diciendo, muéstrame. Lo mismo que le dijo Moisés a Dios, muéstrame el camino. Y eso es lo que nosotros debemos decirle a Dios en la oración. Señor, yo no tomo decisiones si no escucho tu voz, si no me muestra a Dios si debo tomar esta decisión. Yo no voy a seguir eso que he estado maquinando sin tu dirección. Muéstrame el camino, Señor. Usted jovencita, usted joven, si tiene novio, si no tiene novia, dígale, Señor, ¿dónde está la niña que ame a Dios o al niño que ame primeramente a Dios para que después me pueda amar a mí? Pero no se meta con cualquier mechudo ahí. Usted solamente espere la voz de Dios. Señor, yo quiero casarme. Yo no lo estoy diciendo yo. Bueno, casarme otra vez en los 50 años de Joselito, de Josemidio, 50 años. Señor, yo quiero casarme. No se aligere a eso. Deje que Dios le muestre si sí o si no. Amén. No, es que si lo aprobó mi papá, si lo aprobó mi mamá, si lo aprobó mi tío, si lo aprobaron mis hermanas, si lo aprobó mi abuelo, si lo aprobó no sé qué. No, la última palabra no la tiene ni papá ni mamá, sino la tiene ¿quién? Dios. Es el que la tiene. Entonces, iglesia, coloqué sobre sus pies. En 8 días continuamos en el mismo lugar por el mismo canal, ¿oyó? Entonces, no es fácil, pero hay algo que me encanta de Dios. Todo me encanta de Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros que oremos, escuche, ¿por qué Dios nos invita para que oremos? Número 1, para que crezcamos. Y pastor, ¿y por qué quedó bajito? No, en oración. Para que crezcamos. No vayan a malinterpretar ahora. Escuches, para que crezcamos espiritualmente. Y cuando Dios nos dice que oremos, cuando crecemos espiritualmente, entonces Dios nos invita para que oremos, para que cambiemos. Cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, de actuar. Usted y yo, sin Dios, no somos nada. Separados de mí, nada pueden hacer, dice el Señor. Nada podemos hacer. En estos días que estuvimos, unos días visitando la familia de mi esposa, y le doy gracias a Dios porque mi mujer me sacó a pasear. Por fin. Y sabe que uno se da cuenta, oiga, y sabe que pequé por allá, porque no fui a ninguna iglesia. Soy fiel a esta iglesia. Y le dije, no vamos a ningún culto, ninguna, de esos evangélicos hoy solos. Y nos fuimos a pasear. Y sabe que uno siente de verdad en el espíritu la necesidad. Y estábamos por allá en cierta parte y decía mi esposa, ya casi inicia el servicio. En ese momento están en la alabanza.
Déjelos allá quietos. Yo aquí estoy comiendo mi durazno, comiendo mis ciruelas, y allá ellos. Pero en el corazón, porque está ligado al corazón de Dios, siente la necesidad de estar ahí. No es porque me haya desdoblado, pero créame que en mi corazón estaba aquí con ustedes también. Que eso es hermoso, porque somos una familia. Somos una familia en Cristo. Una familia que a uno le hace falta volverlo a saber. Y si yo me pongo a decir esto, imagínese Dios cuando alguien se aparta de sus caminos, la tristeza que le da Dios. Y Dios quiere que cada uno perseveremos cada día más y más en Él. En 8 días voy a enseñarle unas estrategias hermosas para orar. ¿Oyó? Muy sencillas. Démosle gracias a Dios. Tómese un momento para que hable con Dios. Usted le va a decir a la persona que tiene a su lado: yo no quiero hablar más con usted, ya estoy aburrido de hablarle a usted. Yo quiero hablar ahora es con Dios. Cierre sus ojitos para que no le distraigan y hable con Dios. Si no sabe orar, diga al Espíritu Santo: enséñame a orar como conviene. Espíritu Santo, muchas veces yo no he recibido porque no sé pedir. Yo pido mal. Pero en esta mañana yo pido que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, sea derramada sobre este pueblo, Dios bendito. Que la unción de tu Espíritu Santo sea derramada sobre cada persona. Y que tú nos enseñes a orar, nos motive a orar a toda hora, a cada instante, Señor. Que cuando estemos en casa, estemos en nuestra empresa, en nuestras labores, cuando vayamos en el vehículo, Señor, cuando estemos en la calle, en cualquier instante, en cualquier momento, podamos hablar contigo, Señor, como hablamos con un amigo. Que sintamos la necesidad, Padre, de hablar contigo, así como cuando tenemos buenos amigos, buenos padres e hijos, hijas, y sentimos la necesidad de encontrarnos para hablar con ellas y con ellos. Yo quiero, Espíritu Santo de Dios, yo anhelo tener mejor intimidad contigo, porque quiero más santidad para mi vida. Señor, perdónanos todo pecado, Dios. Perdónanos, Señor, porque tú nos has dado la fuerza, nos has dado el tiempo para poder orar, para poder hablar contigo. Y muchas veces perdemos tanto tiempo en cosas vanas, pero no dedicamos el tiempo para poder hablar contigo. Perdónanos, Señor. Padre, bendigo a cada mujer que se encuentra en este lugar, Señor. Ellas son las Marías que siempre están a tus pies, Señor. Sea la bendición para ellas en el nombre de Cristo Jesús. Y bendigo en el nombre de Jesús los varones que estamos en este lugar, Señor. En el nombre de Jesús declaramos que somos esos profetas, que somos esos sacerdotes, Padre, que doblamos nuestras rodillas delante de tu presencia, y la unción fresca tuya, Señor, llega para poder traer esta frescura a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestra familia, en el nombre de Jesús. Levante sus manitos al cielo y dígale: Papito Dios, aquí estoy, lléname, Espíritu Santo. Dígale al Espíritu de Dios que le llene de Él, que le llene más de esa unción, ese deseo ferviente por hablar con el Padre. Dígale: Señor, yo necesito una compañera o un compañero de oración, porque yo quiero entrar en esa dimensión, Señor. Yo quiero entrar allí, Señor, donde pueda hablar contigo cara a cara, Señor, donde pueda hablar contigo, Señor, donde mi corazón se incline cada día
a presentarte todo lo que voy a hacer en este día, Señor. Yo consagro mi mente, mis ojos, mi corazón, todo mi ser espiritual, mi cuerpo, lo consagro para ti, y todo lo que vamos a hacer en este día lo consagramos, Señor. Diga al Espíritu Santo: diríjame en todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a hacer. Saca de mis labios, de mi corazón, toda palabra que te ofenda a ti, Señor. Yo solamente quiero hablar palabras que edifiquen, palabras que santifiquen, palabras, Señor, que me lleven a un nivel más alto contigo, Señor. Aquí están estos hombres, aquí estamos estos hombres, estas mujeres, Señor, solo para darte honor y solo para darte gloria, Dios mío. Solo para decirte, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Dios mío, aquí está mi familia. Comienza a presentar su familia. Padre, aquí está mi familia, Señor. Que en el corazón de cada uno de nosotros como familia comience ese amor, Señor, a florecer los unos por los otros, Padre. Señor, que esas tribulaciones, esos momentos difíciles que está viviendo mi familia, Señor, tú las tengas en cuenta, por favor. Aquí está esta familia, aún aquellos que no te conocen, Señor, aquellos que no están viviendo en el caminar contigo, Dios. Tu palabra me dice que si yo creo en ti, Señor Jesucristo, toda mi casa, toda mi familia es salva, Señor. Y yo ato mi familia al reino de los cielos y la desato del reino de las tinieblas en el nombre de Jesús. Señor, somos radicales, Padre. Somos radicales en ti, Señor. Dios, ten misericordia en mi familia, Señor. Aquellos que no te conocen a ti, aun aquellos que se le ha predicado la palabra y no han querido aceptarla, aquí están, Señor. Así como Jesús oró en medio de esa angustia, de esa agonía, nosotros oramos, nos paramos en la brecha en favor de toda nuestra casa y toda nuestra familia en el nombre de Jesús. Preséntelos allí. Si tiene tiempo, dígale: aquí está mi papá, aquí está mi mamá, aquí están mis hermanos, mis hermanas, aquí están mis hijos, aquí están mis hijas, aquí están mis sobrinos, mis sobrinas, mis primos, mis abuelos. Aquí están todos ellos, Señor. Padre, yo te pido que por favor la obra poderosa tuya sea en ellos también, en el nombre de Jesús. Sé luz, es lo que me pide Jesús.